Principios de Arquímedes. Arquímedes de Siracusa vivió entre los años 287 y 212 a.C. ¿Cuáles fueron sus descubrimientos? Pues su descubrimiento más notable es el principio de flotabilidad de los cuerpos, conocido hoy como principio de Arquímedes. ¿Qué descubrió Arquímedes? Descubrió que un cuerpo, al ser sumergido parcial o totalmente en el interior de un fluido, experimenta una fuerza hacia arriba llamada fuerza de empuje o simplemente empuje hidrostático, cuyo módulo es igual al peso del fluido desplazado. El principio de Arquímedes es la ley base de la náutica, por lo que se afirma que todo cuerpo es despejado, y esta fuerza se mide en newton. El empuje depende de la densidad del fluido, del volumen del cuerpo y de la gravedad existente en ese lugar. El empuje actúa verticalmente hacia arriba y está aplicado en el centro de la gravedad del cuerpo. El principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba, a igual del peso del fluido desplazado. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que afirma el principio de Arquímedes. Ahora vamos a comprobar lo que es el principio de Arquímedes. Como ven, aquí tenemos dos recipientes de igual tamaño. Y aquí tenemos un fluido que en este caso es agua. Vamos a aplicar igual cantidad de agua en estos recipientes para así poder comprobar lo que es el principio de Arquímedes, que dice que al sumergir un cuerpo en un fluido, realiza una fuerza vertical hacia arriba, así le da lugar al cuerpo y desplaza un fluido Vamos a comprobar, este es el cuerpo y ahora va a realizar, ve que tienen igual tamaño. Entonces, esto que desplazó, aquí comprobamos lo que es el principio de Arquímedes. ¿Qué nos indica el principio de Arquímedes? Nos indica que todo cuerpo sumergido dentro de un fluido experimenta una fuerza ascendente llamada empuje, equivalente al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Este principio lo aplicamos cuando nadamos, cuando tiramos un objeto al agua, el objeto se hunde si su peso es mayor que el peso del fluido desalojado. El objeto flota cuando su peso es menor o igual al peso del fluido desplazado. Ya que vimos este ejemplo, continuemos. Algunas palabras claves para este principio de Arquímedes: empuje, fluido, fuerza de empuje, flotación, peso real, peso aparente, densidad del líquido, peso del fluido desalojado, densidad del cuerpo. Bien, un pedazo de madera flota en el agua, sin embargo, un pedazo de fierro se hunde. ¿Por qué ocurre esto? Los pesos se desplazan en el agua sin flotar ni hundirse, controlando perfectamente su posición. ¿Cómo lo hacen? Todo lo anterior tiene referencia con la fuerza de empuje hacia arriba, ascendente, que recibe todo cuerpo que se encuentra sumergido en el agua o cualquier otro fluido. Cuando levantas un objeto sumergido en el agua, te habrás dado cuenta que es mucho más fácil levantarlo que cuando se encuentra fuera del agua. Esto se debe a que el agua y los demás fluidos ejercen una fuerza hacia arriba sobre todos los cuerpos sumergidos dentro del fluido, denominada fuerza de flotación o fuerza de empuje, con la letra E. Esta fuerza es la que hace que un objeto parezca más ligero. A este fenómeno se le llama flotación. El fenómeno de flotación consiste en la pérdida aparente de peso de los objetos sumergidos en un líquido. Debido al efecto del empuje, los cuerpos sumergidos en un fluido tienen un peso aparentemente menor a su verdadero peso y les llamamos peso aparente. El valor de la fuerza de empuje se determina mediante la diferencia del peso real y del peso aparente, es decir, el empuje es igual al peso real menos al peso aparente. Ahora vamos a ver este problema. Bien, la corona de una reina tiene una masa de 1.30 kilogramos, pero cuando se determina la masa mientras está totalmente sumergida en el agua, su masa aparente es de 1.14 kilogramos. Bien, ¿es de oro masivo la corona? Bien, los datos que nos dan son la masa real de la corona y la masa aparente de la corona.
sabemos la densidad del supuesto material de la corona, la cual es de 19.300 kilogramos de masa al cuadrado, además de la densidad del fluido, que es, en este caso es agua, de 1.000 kilogramos de masa al cuadrado. Por lo tanto, para dar la respuesta hay que demostrar que la densidad del cuerpo es de o no de 19.300 kilogramos de masa al cuadrado. Utilizaremos esta fórmula para determinar la densidad del cuerpo y sustituyendo los valores de la masa real, masa aparente y densidad del agua. En la fórmula anterior en la que vimos, tenemos que la densidad del agua, la densidad del cuerpo es, con el resultado que vemos aquí, que de la densidad que de un cuerpo que es de 8.127 kilogramos masas al cuadrado, de acuerdo a los valores de la masa obtenidos. Observamos que no coincide con la densidad del oro, que son 19.300 kilogramos de masa al cuadrado. Por lo anterior, concluimos que la corona no es de oro macizo. Bien, yo le voy a estar hablando de lo que es la flotabilidad en física. Se denomina flotabilidad a la capacidad que ostenta un cuerpo de mantenerse dentro de un fluido. La flotabilidad es un cuerpo dentro de un determinado fluido, dependerá de las diferentes fuerzas que actúen sobre él, o sea, sobre el mismo, y en sentido que poseen las mismas. La flotabilidad será positiva cuando el cuerpo tienda a ascender dentro del fluido. En cambio, que se considera negativa si el cuerpo, por el contrario, tiende a descenderse en el fluido en cuestión. Mientras tanto, será neutro cuando el cuerpo se mantenga suspendido, en suspensión dentro de un fluido. Más adelante yo le voy a estar diciendo cuáles son las causas de una flotabilidad. Bien, la causa de la flotabilidad no es el agua desplazada. La causa de la flotabilidad es simplemente un balance de fuerzas, peso, gravedad y presión ejercida por los fluidos que rodean al cuerpo. Bien, en este caso, cuando hablamos de flotabilidad, nos referimos a la capacidad que tiene un objeto, un material, un elemento de poder sostenerse en un medio líquido. En el mundo del buceo es importante saber la flotabilidad, ponerla en práctica, ya que la flotabilidad es una de las técnicas más difíciles de dominar y en las que más trabajan los que están en el medio del buceo. Bien, la flotabilidad se encuentra determinada por el principio de Arquímedes. Tal principio sostiene que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo recibirá un empuje de abajo hacia arriba, que será al peso del volumen del fluido que se desaloja. A la mencionada fuerza se le conoce como fuerza hidrostático o de Arquímedes, en honor a su descubridor. Arquímedes, un matemático, astrónomo, inventor, ingeniero y físico griego que se destacó por sus postulaciones y descubrimientos en la antigua Grecia. Bien, vamos a hablar de las tres partes de la flotabilidad. Está la flotabilidad positiva, la flotabilidad negativa y la flotabilidad neutra. En la flotabilidad positiva, un objeto flotará si su peso es menor al líquido desalojado. En la negativa, un objeto flotará si su peso es mayor al líquido desalojado. Y en la neutra, un objeto ni se hundirá ni flotará si su peso es igual al líquido desalojado. Mi nombre es Ismayerin Santana, soy perteneciente al grupo número 3 y el día de hoy le voy a estar dando varios conceptos sobre la dinámica de los fluidos y del fluido ideal. Pero primero comencemos. ¿Qué es la dinámica de los fluidos? La dinámica de los fluidos en física es una subdisciplina de la mecánica de los fluidos que se ocupa del flujo de los fluidos, de los líquidos y los gases en movimiento.
Esta cuenta con diversas disciplinas, incluyendo la aerodinámica, lo cual se encarga del estudio del aire y de otros gases en movimiento. También tenemos la hidrodinámica, que se encarga del estudio de los líquidos en movimiento. Podemos ver que la dinámica de los fluidos tiene gran importancia en nuestra vida cotidiana, tanto en los coches que circulan y en los aviones que vuelan. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de la dinámica de los fluidos? Esta tiene como objetivo ocuparse de que los fluidos estén en movimiento, es decir, que estén bajo a una fuerza que altera su posición. Ahora pasamos con el fluido ideal. Se llama fluido ideal a un fluido con una viscosidad nula y comprensible y deformable, cuando ésta es sometida a tensiones constantes muy pequeñas. Esta no posee ninguna forma, solamente posee forma del envase que lo contiene. Por ejemplo, cuando mezclamos agua con aceite, al momento de realizar la mezcla, se va a notar más el aceite, demostrando así que el agua es un fluido ideal. Ahora bien, ahora pasamos por las propiedades del flujo ideal. El flujo ideal contiene propiedades que permiten hacer un mejor estudio de su estructura, lo cual entre estas está la presión, lo cual es la fuerza que se le aplica al flujo a la mezcla del fluido. También está la densidad, que es la relación entre el volumen y la masa del elemento, lo cual nos permite saber el tamaño y la forma que alcanza el fluido. Y por último tenemos la viscosidad, lo cual esta es la apreciación que se tiene del fluido de acuerdo al volumen y la masa, como ya lo mencionamos en el ejemplo anterior, cuando mezclamos agua y aceite. Hasta aquí ha sido mi exposición. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Emilis Mejía y soy el número 11. Le comenzaré hablando sobre el caudal o gasto. El caudal es un volumen que pasa por una sección transversal por un tubo en una unidad de tiempo. Aquí está la ecuación del caudal y es Q es igual a volumen dividido entre tiempo. Esta ecuación lo que nos quiere dejar dicho es lo que dije anteriormente. El volumen pasa por cierta sección transversal en una unidad de tiempo. Cabe destacar que el volumen se mide en litros y en metros cúbicos y el tiempo en segundos, obviamente. Acá les estaré presentando un ejercicio donde nos pide calcular el gasto, o sea, el caudal. Y el ejercicio dice: calcular el gasto cuando 500 metros cúbicos de agua han tardado 20 segundos en llegar de un punto a otro. Acá lo resolveremos con la ecuación que dije anteriormente. Caudal es igual a volumen sobre tiempo. Entonces, ya tenemos el volumen, que es 500 metros cúbicos. ¿Por qué metros cúbicos? Porque el volumen también se mide en metros cúbicos. Entonces decimos, también tenemos el tiempo, que son 20 segundos. Entonces lo resolvemos, 500 metros cúbicos dividido entre 20 segundos. Esto nos va a dar 25 metros cúbicos por segundos. ¿Qué es la línea de flujo? Se denomina línea de flujo a la trayectoria seguida de un elemento de un flujo móvil. En general, la velocidad del elemento puede variar tanto en la magnitud como en la dirección. ¿Qué es la línea de corriente? Bien, esta es una línea continua, o sea, una línea que sigue una detrás de otra, trazada a través de un flujo, siguiendo una dirección de un vector en velocidad de un punto. Bien, ¿qué es el flujo laminar? Se denomina flujo laminar el movimiento que va ordenado y suave. Esta se mueve en láminas sin mezclarse entre ellas. Entre estas, con una trayectoria siempre firme y suave. Como vemos aquí en la imagen, las líneas siempre van una detrás de otra, como dije anteriormente, y firmes. No se mueven ni se pueden mezclar entre otras. A diferencia del flujo turbulento, estas van en forma desordenadamente, contrario a las laminar, porque las laminar van rectas sin mezclarse entre ellas, pero las turbulentas sí se mezclan entre ellas en partículas formando remolinos. Esto también la pueden encontrar más, ocurre más en remolinos, como en canales, en remolinos, como dije anteriormente, en canales, y estas forman partículas. Estas partículas forman configuraciones, por eso es que se ven más en los canales. Bien, hasta acá ha llegado mi exposición.
Espero que haya entendido y sea de su agrado. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Yolanda Soto y soy el número 23 y yo les voy a estar hablando sobre la ecuación de continuidad. Podemos comprobar que cuando un fluido fluye por un conducto, la cantidad de fluido que entra al conducto es igual a la cantidad de fluido que sale del conducto. Esta afirmación corresponde al principio de continuidad y a su modelo matemático se le denomina ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad no es más que un caso particular del principio de conservación de la materia, que en química plantea que la masa no se crea ni se destruye en una reacción química, solo se transforma. Esto significa que las cantidades de masa involucradas en una reacción química determinada siempre serán constantes, o sea que siempre van a ser las mismas cantidades de masa. En la ecuación de continuidad, el principio de conservación de la materia lo que quiere decir es que la cantidad de masa de líquido que entra en un conducto es la misma cantidad de masa de líquido que sale del conducto. La ecuación de continuidad expresa que un caudal no es más que la cantidad de fluido que atraviesa una superficie en un tiempo determinado. Entonces, lo que expresa es que un caudal en cualquier punto de un fluido en movimiento a través de un conducto se mantendrá constante, aunque ocurran cambios en el área del conducto. O sea, que la cantidad de fluido que entra en el conducto es igual a la cantidad de fluido que sale del conducto. No importa que el conducto tenga más o menos radio a lo largo del mismo. Si en un tubo que se encuentra en perfectas condiciones, es decir, que no tiene agujeros ni perforaciones, la cantidad de agua, que es un fluido, que entra por segundo, al no haber pérdidas, tendrá que ser la misma cantidad de agua que sale por segundo. Esta ecuación que ven aquí es la ecuación de continuidad, que nos dice que el área 1 multiplicado por la velocidad 1 es igual al área 2 multiplicado por la velocidad 2. Esto se da siempre y cuando el grosor de la tubería o el conducto se mantenga, o sea, las áreas sean iguales, para que la velocidad a la que fluye el líquido a través de ella sean iguales. Sin embargo, esto no siempre es así. Al modificar el área en algún punto de la tubería, las cosas cambian. Y es que vamos a fijarnos en esta imagen para entender mejor. Vamos a suponer que yo inicialmente tengo una tubería que tiene un grosor igual que el área 1, pero que luego yo decido reducir el área de la tubería y queda como está en la imagen. ¿Qué pasaría para que se cumpliera el principio de la continuidad? Que dice que el área 1 multiplicado por la velocidad 1 es igual al área 2 multiplicado por la velocidad 2. Y es que sin importar el grosor de la tubería, la cantidad de fluido que entra a la tubería es igual a la cantidad de fluido que sale a la tubería. Y es que para que esto suceda deben cambiar ciertas cosas, como la velocidad, ya que la velocidad a la que se desplaza el fluido en el área 1 no es igual, o sea, es diferente a la velocidad a la que se desplaza en el área 2. Ya que bajo la condición de que el caudal se mantiene constante, se verifica que la velocidad de flujo y el área del conducto son inversamente proporcionales. Por esta razón, los puntos donde el área sea más pequeño, la velocidad va a ser más grande y viceversa. Por ejemplo, aquí en esta imagen que vemos aquí, el área 1 es más grande que el área 2. La velocidad que va a tener el fluido en el área 1 va a ser más lenta y en el área 2 va a ser más rápida debido a que el área 2 es más pequeña. Vamos con nuestro primer ejemplo de la ecuación de continuidad. Por una tubería de 0.04 metros al cuadrado de área, circula agua con una velocidad de 4 metros sobre segundo. En una sección de la tubería existe un estrechamiento donde el área vale 0.02 metros al cuadrado. ¿A qué velocidad viajará el agua en este punto? Ok, aquí tenemos ya nuestro problema ilustrado ya con imágenes donde nos dice que el área 1 vale 0.04 metros al cuadrado y su velocidad es 4 metros sobre segundo al cuadrado. Y existe el estrechamiento, lo ven
ahí en esa misma tubería, donde el área 2 ahí vale 0.02 metros al cuadrado y desconocemos su velocidad y es lo que nos están pidiendo que calculemos. Vamos a recapitular nuestros datos. Tenemos el área 1, tenemos el área 2, tenemos la velocidad 1 y nos falta la velocidad 2. ¿Cómo encuentro la velocidad 2? Bueno, pues lo que vamos a hacer es vamos a despejar de nuestra ecuación principal que dice el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Vamos a despejar de ahí la velocidad 2. Y al despejarla nos queda la velocidad 2 es igual al área 1 por la velocidad 1 dividido entre el área 2. Lo que vamos a hacer ahora es sustituir nuestros datos. Quedaría velocidad 2 es igual a 0.04 metros al cuadrado por 4 metros sobre segundo dividido entre 0.02 metros al cuadrado. Al efectuar la multiplicación y la división nos queda 8 metros sobre segundo. ¿Por qué 8 metros sobre segundo? Porque se eliminan los metros al cuadrado con metro al cuadrado. Y recordemos que la unidad de medida de la velocidad es metro sobre segundo. Si ven, aquí se cumple lo que les mencionaba anteriormente. Y es que fíjense que el área 2 es menor que el área 1. Por lo tanto, su velocidad es muchísimo mayor. Otro ejemplo que vemos muchísimo en nuestra vida cotidiana es cuando un fluido va en una manguera. El caudal no varía, lo que varía es la velocidad o el área transversal de la manguera. Muchísimas gracias, hasta aquí ha sido toda mi exposición. Hola, soy Victoria Soto, número 24, formo parte del grupo número 3 y les estaré hablando sobre el principio o la ecuación de Bernoulli. El principio de Bernoulli, también denominado la ecuación de Bernoulli o trinomio de Bernoulli, describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente. Es necesario comprender qué es una línea de corriente. Y una línea de corriente es una curva que en todas partes es tangente al vector velocidad local instantánea. Este principio fue expuesto por Daniel Bernoulli en su obra Hidrodinámica en el año 1738, como podemos ver acá en pantalla. Y lo que expresa es que básicamente en un fluido ideal, o sea, un fluido sin viscosidad ni rozamiento, en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo del recorrido. La energía del fluido en cualquier momento debe constar de 3 componentes. Estos son los siguientes. Las 3 componentes son el cinético o la energía cinética. Esta es básicamente la energía debido a la velocidad que posee el fluido. La segunda es la potencial gravitacional. Esta es la energía debido a la altitud o a la altura que un fluido posee. Y la tercera componente es la energía de flujo. Esta es la energía que un fluido contiene debido a la presión que éste posee. Es importante que ustedes siempre recuerden esto, y es que en todo fluido en movimiento, en los puntos donde la rapidez es alta, la presión es baja, y en los puntos donde la rapidez es baja, la presión es alta. Recuerda esto y ya verás que vas a saberte el principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli se puede aplicar a varios tipos de flujo de fluidos, que dan como resultados varias formas de la ecuación de Bernoulli, por lo que existen diferentes formas de la ecuación de Bernoulli para diferentes tipos de fluidos, así que no te sorprendas si tú ves otra ecuación diferente a la que yo voy a explicar. La forma simple de la ecuación de Bernoulli es válida para flujos incomprensibles, como la mayoría de los flujos de líquidos y gases que se mueven a un bajo número de Mach. Seguimos con una parte muy importante, y es básicamente nuestra fase número 2. Y bueno, será que tú tal vez te preguntas, ¿principio y ecuación matemática de Bernoulli es lo mismo? Claro que es lo mismo. Lo que pasa es que cuando hablamos de principio de Bernoulli, nos estamos refiriendo a teoría, mientras que cuando estamos hablando de ecuación matemática, pues por lógica ya sabemos que es sobre número que estábamos hablando. El modelo matemático utilizado para este principio se le conoce como la ecuación de Bernoulli. Y bueno, esto establece que en una línea de flujo, la suma de la presión más la energía cinética y la energía potencial es constante. Y es importante que sepan que aunque Bernoulli fue quien dedujo que la presión disminuye cuando aumenta la velocidad del flujo, realmente fue Leonhard Euler quien derivó la ecuación de Bernoulli en su forma habitual en el año 1752. Sí. Esta es la famosa ecuación matemática de Bernoulli. Esta fórmula te la voy a decir un poquitico más fácil de lo que se ve. Esto dice que la presión
1 más 1/2 de la densidad del flujo multiplicado por la velocidad inicial al cuadrado más la densidad multiplicado por la gravedad y por la altura del flujo en el estado es igual a lo que sería la presión 2 más 1/2 de la densidad multiplicado por la velocidad final al cuadrado más la densidad multiplicado por la gravedad y por la altura número 2. Pudiste ver que mientras yo hablaba se iba marcando todas las partes que yo mencionaba para que de esta forma puedas darte cuenta a qué me estoy refiriendo. Ahora sí, a continuación vamos a explicar cómo es que está compuesta toda esta extensa ecuación. Ok, la P es la densidad que contiene el fluido. La G es la aceleración debido a la gravedad del fluido. P1 es la presión en la elevación 1. V1 es la velocidad en la elevación 1. H1, como sabemos, H, altura en la elevación 1. P2 es la presión en la elevación 2. V2 es la velocidad en la elevación 2. Y H2 es la altura en la elevación número 2. Esto es la ecuación. Esta fórmula representa el principio de Bernoulli, como ya sabemos, pero de un estado a otro estado. Obviamente se deben cumplir las tres componentes que mencioné anteriormente: la cinética, la energía potencial gravitacional y por supuesto la energía de flujo. Ahora bien, la energía cinética aumenta o disminuye. En tanto, la energía no puede ser ni creada, pero tampoco puede ser destruida. Enseguida, el cambio de la energía cinética necesaria para ser compensado de esta manera por la reducción o por el aumento de presión de nuestro fluido. Y para terminar con mi exposición me gustaría comentarles a ustedes algunos casos o aplicaciones del principio de Bernoulli. Están las chimeneas. Estas son altas para aprovechar que la velocidad que el viento, que es el más constante la velocidad del viento, y elevada a mayores alturas. Cuanto más rápidamente sopla el viento sobre la boca de una chimenea, más baja es la presión y mayor es la diferencia de presión entre la base y la boca de la chimenea. En consecuencia, los gases de combustión se extraen mejor. Realmente es un poquito complicado entender todo este procedimiento porque en este país no existen las chimeneas. Sin embargo, es un caso que las personas que contienen una chimenea, pues les sería muy fácil comprender. Pero otro caso es el movimiento a la hora de que lanzamos una pelota o una bola, que eso lo hemos hecho todos. Si nosotros lanzamos una pelota o un balón con efecto, es decir, rotando sobre el mismo, este se va a desviar hacia un lado. Inténtenlo y ya verás que va a pasar exactamente lo que explica el principio de Bernoulli. Es hasta aquí mi exposición. Muchas gracias.